Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Qué bueno que están compartiendo conmigo este camino de fe, de esperanza y de amor. Quiero hoy compartir con ustedes una reflexión sobre los mandamientos de la ley de Dios. Voy a hablar en forma general de los mandamientos y de lo importante que son los mandamientos y el cumplimiento, perdonen la redundancia, de los mandamientos de Dios. Entonces, los mandamientos de Dios son 10. Y se resumen, y así lo resumió Jesús, en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. ¿A qué nos obliga entonces, amados hermanos y hermanas, el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿A qué nos obliga? Nos obliga a adorarle a Él solo, como a Dios, con fe, esperanza y caridad. No se nos olvide eso. A eso nos obliga el primer mandamiento de la ley de Dios. Adorarle a Él solo, como a Dios, único Dios, verdadero, con fe, esperanza y ¿qué? Y caridad, las virtudes teologales. Enseñando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el templo, le preguntó uno de los doctores: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Y Jesucristo le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu entendimiento. Este es el mayor y primer mandamiento. Y a este es semejante el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Enseñaba en otra ocasión Jesús en una sinagoga y otro doctor le preguntó: Maestro, ¿qué haré para conseguir la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? Le dijo el Señor. ¿Cómo lees tú? Le respondió este hombre. Yo leo, respondió el doctor: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo el Señor: has respondido bien, haz tú esto y vivirás. Haz tú eso y vivirás. Por estas respuestas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amados hermanos y hermanas, se ve que toda la ley está comprendida en estos dos mandamientos: en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Amados hermanos y hermanas, el amor debe ser proporcionado al bien amado. Y siendo Dios un bien infinito, le es debido un amor también que infinito. Pero este amor infinito solo puede hallarse en Dios, que es infinito. Y así solo Dios puede amarse a sí mismo como debe ser amado. Esto es, con un amor infinito. Las criaturas, y entre esas criaturas pues estamos nosotros, las criaturas, como son limitadas, no pueden amar a Dios sino con un amor limitado. Y aún este amor limitado podrá ser perfecto o imperfecto. Será perfecto cuando la criatura ame a su Creador tanto que no pueda amarle más, y tanto continuamente que jamás cese de amarle. Y así es como lo aman los bienaventurados en el cielo. ¿Quiénes son los bienaventurados en el cielo? Los santos. Allí están amando a Dios con todo el amor de que son capaces, y tan incesantemente que siempre le están amando y siempre desean amarle.
Será imperfecto este amor cuando la criatura no ame a su creador tanto cuanto puede amarle, o no le ame tan continuamente que nunca deje de amarle, y de este modo amamos a Dios los hombres en la tierra. Esto quiere decir, amados hermanos y hermanas, que nuestro amor hacia Dios no es perfecto acá en la tierra. Lo perfecto es ¿dónde? En el cielo. Pero sí es cierto que solo podemos amarle imperfectamente en este mundo. También lo es que debemos amarle con todo nuestro amor. Por eso decía San Agustín de Hipona que nunca se repetiría demasiadamente a los fieles que deben amar a Dios con todo su corazón, consagrándole todos sus afectos, con todo su entendimiento, refiriendo a Él todos sus pensamientos y con todas sus fuerzas, empleándolas en su servicio toda su vida. Guardar entonces los mandamientos es hacer lo que Dios quiere, lo que Dios manda. Cuando a uno le dice hay que guardar los mandamientos, es decir, eso quiere decir hacer lo que Dios manda, no es esconderlos. Pero no es amar al Dios que manda. Ojo con eso. Guardar los mandamientos es hacer lo que Dios manda, pero no es amar a Dios que manda. La obligación de amar a Dios es distinta de la obligación de hacer lo que manda Dios. Hay que establecer esta diferencia. Sin embargo, se dice que ama a Dios el que guarda ¿qué? Sus mandamientos. Porque la señal mejor y más segura de que amamos a Dios es guardar sus mandamientos. Es más fácil conocer los efectos del amor que el amor mismo. Pues como todos saben, el amor se siente mejor que se explica. Y sus efectos se conocen mejor que su esencia. De ahí entonces la expresión, por sus frutos que los conoceréis. Amar pues a Dios es dirigirle los afectos de nuestro corazón. Es unirnos a Él con los deseos de nuestra voluntad. Es entregarle y hacerle dueño de nuestro amor. Es adorarle, óigase bien, en el santuario de nuestra alma y ofrecerle allí nuestro amor. Es querer, es desear que todo el mundo le ame, le adore, le ensalce, le glorifique, le bendiga, le sirva. Todo lo que viene de Dios es grato para nosotros. Todo lo que viene de Dios nos llena, nada nos aburre. Entonces, ¿qué pasa con las personas que vienen a misa y a los 15 o 20 minutos están aburridos? ¿Será que realmente están amando a Dios como se debe? Si decimos que nuestro amor es imperfecto, ¿cómo será imperfecto aquellos entonces que hacen las cosas, y lo voy a decir en estos términos, a medias? Ahí se conoce cuando una persona o un cristiano realmente ama a ¿quién? Ama a Dios. Esto es propiamente entonces amar a Dios. Y esto es lo que se manda principalmente ¿en cuál mandamiento? En el primer mandamiento de la ley de Dios. Adorar a Dios sobre todas las cosas, es tributarle aquella suma reverencia y profundo respeto que se le debe por su excelencia infinita. Esta adoración es propia del Creador y a ninguna criatura puede darse sin incurrir en aquel enorme crimen que se llama idolatría. ¿Se llama cómo? Idolatría. Que un profeta echaba en cara a los israelitas diciendo que habían mudado la gloria de Dios en la semejanza de un becerro que come heno, porque en efecto habían fabricado un becerro de oro y le habían adorado como a Dios. Esta historia la conocemos muy bien. ¿Quiénes fueron los que hicieron un becerro de oro? El pueblo de Israel, ¿sí? Recordemos aquel episodio cuando Moisés sube a la montaña a recibir precisamente los mandamientos.
y allí entonces se fabrican un becerro para adorarlo. Creado el hombre a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Trae impresa en su alma la idea del Señor que le creó. Y esta idea solo puede oscurecerse en fuerza de multiplicarse las tinieblas que derrama el pecado sobre el alma que le comete. Por desgracia, esto se verificó generalmente antes de la venida del Hijo de Dios al mundo. Nada nos dice la Escritura Santa de lo que sucedió en este punto antes del diluvio, pero sí sabemos que después de él, al paso que se fueron multiplicando los hombres, se multiplicaron también ¿qué? Los delitos, y que entre las sombras que estos iban derramando, se fue perdiendo de vista la idea del Creador, hasta que llegó a ocultarse casi enteramente. Sin embargo, los hombres buscaban siempre al Dios que naturalmente reclamaba su alma, y no hallándole, se dirigieron a las criaturas y se escogieron entre ellas sus dioses. Cada uno de los reinos de los pueblos y aun de los hombres se eligió a su antojo el Dios que había de adorar. Eso es idolatría. Unos se dirigieron a las criaturas que les parecieron más hermosas y adoraron al sol, a la luna, a las estrellas. Otros adoraron a las que le proporcionaban mayores bienes y conveniencias, como los ríos, las fuentes, los animales, los árboles, plantas, y llegaron a adorar los ajos y las cebollas. Eso lo dice la historia. Otros, en fin, para no ir más adelante, dirigieron sus acciones a lo que más les halagaba y arrastraba, y adoraron a las pasiones, a la embriaguez, el dios Baco, a la lujuria en los dioses Adonis y Cupido, y en las diosas Venus y Diana, y a todas las pasiones en sus respectivos dioses. En suma, todo llegó en algún modo a ser adorado como Dios, menos el Dios que debía ser ¿qué? Adorado. El mundo entero se entregó a estas abominaciones, si se exceptúa el pequeño pueblo de Israel, escogido por Dios para conservar en la tierra su divino culto, aquel pueblo que Dios eligió. Tan general era la idolatría cuando el Hijo de Dios se dejó ver en el mundo, vestido de nuestra carne mortal. Este Hijo del Altísimo, que venía a alumbrar a los que estaban sentados en las tinieblas de la muerte, disipó con su celestial doctrina estas funestas tinieblas y aquella idolatría que había reinado por tantos siglos en casi todo el universo. Huyó de la luz del Evangelio como la oscuridad de la noche huye de la luz del día. Cuando los hombres, disipadas las tinieblas, vieron sus abominaciones, apenas podían creerlas. Poseídos entonces de un santo enojo, detestaron sus idolatrías, hicieron pedazos los ídolos, derribaron sus altares y destruyeron sus templos, o los purificaron y consagraron ¿a quién? Al Dios verdadero. Desde entonces, la idolatría siempre ha ido huyendo del santo evangelio, y en el día solo se encuentra entre los pueblos errantes o salvajes que aún no han tenido la dicha de recibir esta luz divina, y aquellos que todavía no les ha llegado el evangelio, a pesar de que estamos en el siglo XXI. Hay partes donde todavía puede decirse aquellos sitios, y son grupos menores de pueblos salvajes que todavía falta por llegar el evangelio. Y aún donde ha llegado el evangelio, pues la experiencia nos habla que muchos están cayendo en la idolatría, porque se han alejado ¿de quién? Del Dios verdadero, y están rindiendo culto a lo que no es Dios. Lo que decía anteriormente, no solamente fue en la antigüedad, ahora también se le rinde tributo a las pasiones, a los deleites.
a lo que satisface el cuerpo, los sentidos, y a eso lo que llamamos vida plena, o plena realización de la vida. Sin embargo, entonces, todavía, como lo decía, queda entre nosotros esa idolatría viciosa que se debe ¿a quién? A las pasiones. Es verdad que ya no se adoran las estatuas, esas de Mamón o de Cupido, pero se adoran hoy los intereses y los placeres, y aún las mismas personas. Que tales dioses y a estos, por ejemplo, a estos, digamos, intereses y placeres que representaban ¿quién? Estos dioses o estos ídolos falsos. Pero hoy hay otros ídolos que hay que combatir. En la próxima, amados hermanos y hermanas, voy a hablarles sobre qué es adorar a Dios. ¿Cómo se ha de adorar a Dios? Y el catecismo nos responde con reverencia de cuerpo y de alma. Pues siendo Dios espíritu, ¿no basta la del alma? Responde el catecismo, no, porque de Él también, o sea, de Él depende, el alma está en el cuerpo. Yo no solamente soy, ¿qué? Espíritu, alma. Yo soy cuerpo, alma y espíritu. Por eso cuando se habla de la resurrección, no se habla solamente del alma, no, el que resucita es el cuerpo, porque el alma se va y recibe su juicio. Y cuando venga la resurrección de los muertos, pues viene ya y recupera su cuerpo, bien sea para irse para el cielo, según se haya establecido en el juicio, o bien sea para irse para el infierno. Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude en este caminar y en este peregrinar, y ella que fue fiel cumplidora de los mandamientos de Dios, nos ayude también a nosotros a ser fieles cumplidores de los mismos. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.